Comienzo del programa vamos a estar hablando ahora a propósito del tema de la Corte Suprema de Justicia. Sabés que son 5 miembros, renunció en este caso Hayton de Nolasco, Elena Hayton de Nolasco, y va a quedar en cuatro miembros hasta que se designe justamente el reemplazante. Hayton de Nolasco va a cumplir funciones, tal como había indicado en su comunicado de renuncia, hasta el 31 de octubre. Y a partir de allí, obviamente, será el tiempo de la designación para alguien que vaya a ocupar el cargo. Por eso vamos a hablar un poquitito de este tema con Joaquín Caprarulo, que es coordinador de acceso a la justicia de la SIJ. Hola Joaquín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, arranquemos con algo fácil, algo simple. ¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? A ver, para un país. Bueno, a ver, en nuestro Estado de Derecho nosotros como hemos diseñado un sistema político de modelo republicano, tenemos 3 poderes, ¿no? Tenemos un poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo, es decir, el Congreso, que básicamente se dedica a sancionar las leyes. El Ejecutivo, tal vez de alguna forma podríamos decir, como indica su nombre, que ejecuta esas disposiciones. Y después tenemos una Corte Suprema, que es el órgano máximo de nuestro sistema de justicia, y es el último garante de la constitucionalidad, sí, tanto de las leyes que sanciona el Congreso como de aquellas medidas que dicta el Poder Ejecutivo, básicamente. Bueno, y a partir de ahí, obviamente, todo lo que conlleva las decisiones judiciales, las apelaciones, ¿no es cierto?, la resolución de nulidades, cuando llega a la instancia de la Corte, ¿no? Previamente, los pasos anteriores, que son obviamente los tribunales, las cámaras de apelaciones, entre otras. Ahora, ¿qué puede pasar, por ejemplo, ahora? Hayton de Nolasco termina su mandato el 31 de octubre, pero todos los martes y jueves hay acordada de la Corte. ¿Qué pasa cuando ahora, siendo un número par, hay un empate en decisiones o definiciones? Bueno, deberán encontrar los ministros, y digo en ese sentido porque quedaron todos varones, deberán encontrar los mecanismos justamente para poder llegar a las mayorías que necesitan para poder seguir tomando decisiones dentro del sistema de gobernanza que tiene la Corte Suprema, que está pensado, como bien indicás vos, para una composición actual de 5 miembros, de 5 integrantes, y que ante este vacío que se genera, digamos, en el que vamos a tener solamente 4 personas sentadas en ese lugar, en esa responsabilidad, deberán encontrar justamente los mecanismos para llegar a las mayorías necesarias mediante las cuales tomar las decisiones, algunas que están relacionadas con las causas sobre las cuales tienen que decidir. Sí. Y también sobre cuestiones más de, digámosle, gestión de la propia Corte y del sistema de justicia en su conjunto. ¿Y cómo se elige el reemplazo? Bueno, nosotros tenemos, digamos, la Constitución básicamente plantea que surge una propuesta del Poder Ejecutivo que es sometida a decisión del Senado de la Nación, que tiene que aprobarla por 2/3 de sus integrantes. Sin embargo, es importante destacar que en el año 2003 se sancionó una acordada, que es la acordada 222-222, que fue una de las primeras medidas en materia de justicia, por lo menos de la gestión del expresidente Kirchner, que básicamente dispuso también un mecanismo mediante el cual el Poder Ejecutivo tiene que confirmar, digámosle, la propuesta que le va a hacer al Senado en este sentido. Lo cual cobra mucha relevancia, digamos, porque de manera previa a ese decreto el Ejecutivo no tenía, por decirlo de alguna manera, pasos a seguir para llegar a esa decisión, simplemente publicaba el nombre de la persona y enviaba su pliego al Senado, sí, pero ese decreto establece una serie de pasos previos, entre los que se destacan, bueno, la publicación del currículum de la persona, claro, y sus principales antecedentes. Eso va a permitir que la ciudadanía, por ejemplo, pueda hacer observaciones o hacer llegar sus comentarios respecto a ese perfil. También incluso la persona tiene que publicar su declaración jurada patrimonial, algo no menor. Y si finalmente se realiza en el ámbito después del Senado, una vez que el pliego fue enviado, una audiencia pública de la que participan el conjunto de los senadores y las senadoras, donde también la ciudadanía puede llegar a presentar observaciones y preguntas que se le hacen al candidato o a la candidata. Y bueno, después sí queda obviamente la instancia ya de votación. ¿Y hay una fecha límite para hacer todo esto, para llegar finalmente a la decisión? No hay una fecha límite. Obviamente, digamos, todos tenemos la expectativa de que a la mayor brevedad posible, en la medida en que se dispare la vacante, digámosle, eso dé lugar a que empiece ese proceso
que está establecido primero por el decreto 222 y que después, obviamente, queda determinado por lo que establece la propia Constitución, que es justamente una discusión en el Senado, para que, obviamente, cuanto antes tengamos resuelta esa vacante, mejor, en el sentido de que nos va a permitir también evitar ciertas situaciones de anormalidad, digámosle, como bien destacaba Javier al principio, o manifestaba su preocupación respecto al funcionamiento de la Corte. Joaquín, ahora, pero digamos, los tiempos son complicados, porque normalmente, a ver, Hayton de Nolasco asumió el cargo en 2004, cuando fue presidente Néstor Kirchner, ¿no? A instancia, inclusive también el presidente Néstor Kirchner, bueno, la votación y la aprobación en el Senado. Ahora, si ocurriera lo mismo, yo no creo que lleguen con los tiempos, habrá que ver cómo queda conformada la Cámara Alta, es decir, el Senado de la Nación, después de las elecciones del 14 de noviembre. Van a asumir el 10 de diciembre, pero habrá que ver, porque es una carrera contra el reloj, ¿no? Si el oficialismo quiere designar a alguien teniendo los votos necesarios en la Cámara Alta, ¿o no? A ver, el mecanismo constitucional que prevé la forma de selección de jueces y juezas de la Corte Suprema plantea una mayoría agravada, llamamos una mayoría agravada de 2/3, digamos. Generalmente ningún oficialismo tiene los 2/3 del Senado. Siempre necesita de algún grado de acuerdo con algún actor de las distintas minorías parlamentarias para poder alcanzar ese número. Yo creo que, bueno, seguramente el resultado de la elección puede llegar a impactar justamente en esta discusión por cuestiones más políticas o por cuestiones más de número en el propio Senado, pero siempre partimos de la base de que la definición sobre la forma, sobre quiénes integran la Corte Suprema de la Nación requiere algún grado mayor de consenso, llamémosle, que cualquier otro tipo de decisión que pasa por el Senado, digámosle. Con lo cual siempre partimos de la base de que cualquier oficialismo, y esto pasó también en el año 2016 cuando se sometió también a decisión los pliegos de los últimos 2 jueces que entraron, el oficialismo también tuvo que acercar posiciones, por decirlo de una manera, con actores de la oposición para poder alcanzar justamente esta mayoría agravada. ¿Y tiene que ser una reemplazante, es decir, una mujer, la que reemplace a Hayton de Nolasco, o puede ser un hombre? Mirá, es una discusión, digamos, yo parto de la premisa de que tiene que ser sí o sí una mujer. En términos jurídicos, el decreto 222, que eso también fue una incorporación muy interesante, plantea que la propuesta, el decreto 222 se lo autodenomina a veces como un decreto de autolimitación. El propio Poder Ejecutivo, que tiene una facultad muy discrecional hasta ese momento, firmó un decreto que restringe un poco, por decirlo de una manera, ese grado de discrecionalidad. Entre otras cosas, ese decreto lo que incorporó fue, como premisa de la selección de ese pliego, garantizar siempre, dentro del ámbito de la Corte, la diversidad de género y la diversidad en términos federales. Si uno toma textual la letra de lo que dice el decreto, uno podría interpretar en términos jurídicos, por lo menos, que no hay margen para que el Poder Ejecutivo no envíe el pliego de una mujer al Senado. Así que creo que partimos de esa premisa. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque algunos juristas ayer inclusive estaban analizando y diciendo no necesariamente tiene que ser una mujer. Es más, pueden ser reemplazados todos los miembros de la Corte y ser todas mujeres o todos hombres. Fue una cuestión de decisión de Hayton de Nolasco porque además tenía un grado de conocimiento y además obviamente una capacidad para ser ministra de la Corte que, bueno, tal vez otro hombre no tenía, pero digamos, si no hay mujeres con esa capacidad hoy para ocupar ese cargo, me imagino que deben tener en cuenta eso. Así como, lo reitero, ¿no? Así como si fuera al revés, por supuesto, también, ¿no? Pues es la instancia máxima en la justicia argentina. No, a ver, yo como primer punto creo que mujeres capacitadas para ocupar ese puesto en Argentina sobran, digamos. No partiría en ningún momento de la discusión desde la imposibilidad de que el Ejecutivo encuentre una mujer que reúna los requisitos en términos de idoneidad y de autonomía para poder ocupar un cargo de estas características. Pero así todo, digo, respecto a algunas interpretaciones, yo creo que no hay márgenes jurídicos, por decirlo de una manera, para que el Ejecutivo no proponga una mujer. No solamente por lo que dice el decreto 222, sino porque Argentina ha asumido compromisos a través de diversos tratados internacionales de garantizar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos, y la Corte Suprema en ese sentido
no es la excepción. Ujú. Entonces me parece que los márgenes, como decía, creo que no hay márgenes en términos políticos, obviamente, porque me parece que sería un gravísimo retroceso que cualquier poder ejecutivo desoiga un mandato de la sociedad en estos términos, digo, por lo que venimos viviendo en los últimos años a partir del Ni Una Menos y demás, y lo que ha avanzado la agenda y la discusión de género. Creo que incluso fue un marcado retroceso que en el año 2016 las dos candidaturas para las dos vacantes que tenía la Corte hayan sido de dos varones, cuando se perdió, o sea, se perdió una oportunidad de que al menos se incorporara una mujer en su momento a acompañar a la jueza que acaba de renunciar. Pero creo que más allá del análisis político, me parece que un análisis jurídico que marca, me parece que sería una decisión cuestionable en términos de legalidad que el Poder Ejecutivo no elija una mujer para el cargo. Y la última, Joaquín, ¿qué opinás respecto de la tirantez que hay dentro de los miembros de la Corte? Digamos, estas peleas internas, que a pesar de que dicen no tenemos, sí se sabe que hay, sí se sabe que fueron bastante duros entre sí. De hecho, para la votación de Rosati como titular de la Corte, tanto Lorenzetti como Hayton no votaron. Se abstuvieron directamente al cero. No es que fueron y votaron a la negativa, no quisieron votar. A mí lo que me parece que me quedo un poco más con lo que nos deja justamente toda esta situación de intriga palaciega dentro de uno de las instituciones máximas de nuestro sistema republicano. Me parece que es la necesidad de avanzar en reformas sustantivas en cuanto a la interacción que tiene la Corte con la ciudadanía, ¿no? Porque de alguna u otra manera nosotros tenemos mayores niveles, tenemos mayor facilidad para saber o entender qué es lo que está pasando dentro del Poder Ejecutivo, qué es lo que está pasando dentro del Congreso, cómo se toman las decisiones, quién las toma, por qué las toma, qué las motiva, qué nos las motiva y demás. Pero en el caso de la Corte los niveles de transparencia en ese sentido son bajísimos. Es decir, los jueces de la Corte tienen un grado de interacción con la ciudadanía casi nulo, es decir, es muy difícil tener algún tipo de diálogo con alguno de ellos para la sociedad en general, digo, más allá de que puedan tener conversaciones con diferentes actores de la política. Y me parece que cuando nos enteramos de estas cosas, que nos terminamos enterando más por oídas que por información oficial, por decirlo de una manera, lo que demuestra es justamente que tenemos que revisar ciertas prácticas institucionales que en un sistema democrático, en pleno siglo XXI, no deberían ocurrir más. Y deberíamos avanzar hacia una Corte mucho más abierta, de mucha mayor escucha, de mucha mayor interacción con la ciudadanía, más transparente y también, bueno, que rinda también cuentas sobre su trabajo. Tal cual, tal cual. Joaquín, te agradecemos mucho esta charla, está muy bueno y obviamente meternos un poquitito en un tema que también es sensible, obviamente para toda la Argentina. Te mandamos un abrazo y gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan una tarde. Hasta luego. Joaquín Caprarulo, hablando con nosotros a propósito de la Corte y estos cambios además este cambio que se viene, que va a ser muy interesante de saber cómo se va a resolver.